Se terminó el partido entre Ecuador y Costa de Marfil, con victoria del equipo africano 1-0 ante Ecuador, complicando en su grupo. Y el día de hoy te traigo el análisis post partido. Ya estamos dentro del análisis post partido entre Ecuador y Costa de Marfil, que nos dejaron las siguientes estadísticas: remates al arco 16 para Costa de Marfil, 10 para Ecuador; remates al arco directamente 4 para Costa de Marfil y 1 para Ecuador. En la posición Ecuador fue más dominante, 51% para Ecuador, 49% para Costa de Marfil, 503 pases para Ecuador, 441 para Costa de Marfil. En la precisión del pase Ecuador fue más preciso con un 87% y Ecuador y Costa de Marfil con un 85%. En las faltas 13 para Ecuador, 10 para Costa de Marfil, tarjetas amarillas 3 para Costa de Marfil, tan solo 1 para Ecuador, y 5 tiros de esquina y tan solo 3 para Costa de Marfil. Recordar que aquí no se cuenta los disparos al palo, que Ecuador tuvo 2, así que este resultado dentro de los remates es un poco extrañoso, porque al final de cuentas Ecuador fue el equipo que más remates directos y peligrosos tuvo en el arco, pero la FIFA no los cuenta al tocar el palo. Pero bueno, dentro de la alineación, Costa de Marfil salió con una 4-4-2, una línea bastante estándar, mientras que Ecuador sale con una línea de 3-4-3. La primera polémica, y en mi caso el primer garrafal error de Sebastián Becasese, salir con una línea defensiva de 3, que en la época de Alfaro no funcionó, en la época de Félix Sánchez tampoco funcionó, y aquí tampoco fue la excepción, porque al final de cuentas Costa de Marfil nos ganó con una línea de 3 que no se vio y no funcionó para nada. Dentro del mediocampo también aquí se ve otro error. Moisés Caicedo bien, Alan Franco bien, Pedro Vite por extremo por izquierda como lateral por izquierda y Alan Minda como lateral por derecha. De aquí la cosa está mal. Alan Minda generalmente se lo ve como lateral por izquierda y Pedro Vite no es un jugador como extremo, como lateral, no es un Pérez Estupiñán y no es un Ángelo Preciado. Y estos dos jugadores y esta alineación terminando perjudicando lo que es Ecuador, porque a la hora de defender, tanto Pedro Vite como Alan Minda no son jugadores defensivos. Por ejemplo, Pedro Vite no tiene la velocidad de un lateral y dejaba a Pierre Hincapié bastante solo en esa línea, de un jugador bastante peligroso de Costa de Marfil que nos hizo la vida imposible, que terminó siendo Yan Diomandé. Lo que jugó este jugador desbarató y hizo ver ridículo la mejor defensa de Sudamérica. Así de bestia era este jugador, Yan Diomandé. Pierre Hincapié quedaba totalmente solo y mostró uno de sus peores partidos, pero no es por matar al jugador, sino más bien es un error de estructura en la alineación de Ecuador, ya que a Hincapié lo dejan solo, porque como dije, Pedro Vite no es un lateral derecho y no llega a tiempo a socorrer a Pierre Hincapié, que quedaba en una individualidad con Yan Diomandé, con Pepe y con Bawi, que al final de cuentas le hicieron una fiesta total. Y de la delantera tampoco era la excepción, ya que al avanzar John llevó a Gonzalo Plata, no tenía intérpretes como Pedro Vite y Alan Minda, ya que quedaban muy rezagados debido al cansancio colectivo en el mediocampo, en esa línea de 4 potente de Costa de Marfil, que pone jugadores como Nicolás Pepe, como Kessie, como Fofana, como Diomandé, jugadores que son bastante físicos, bastante regateadores, que hicieron un ida y vuelta y cansaron a la selección ecuatoriana. Los primeros 15 minutos de Ecuador fueron buenos, dejándonos 2 palos de individualidades, una de John Yeboah y la otra de Alan Minda, que al final de cuentas esos palos terminando perjudicando bien feo de lo que fue en el trámite del partido, porque si esos 2 goles encajaran, el partido fuera distinto. Otra cosa negativa, ya hablábamos de la alineación, ahora los cambios. Los cambios de Sebastián Becasese fueron malos. Para hacerte una idea, los cambios de Costa de Marfil llegó el gol, porque Diallo no fue titular, entró Diallo y fue el que nos encajó el gol de la victoria, y eso que estaba de suplente. Cambio, Becasese mete a Ángelo Preciado, mete a Jackson Poroso y arma una línea de 5 para aguantar el resultado, que para mí viene siendo el peor error que hizo en este partido. No puedes hacer una línea de 5 para aguantar el resultado, sabiendo que a Pierre Hincapié, Yan Diomandé lo tiene como a hijo arrasando en esa línea defensiva. Lo que hay que hacer es contraatacar, es contragolpear, porque Costa de Marfil perdía rápido los balones. Por eso estadística de Ecuador en la posición, Ecuador tenía más la posición de balón, recuperábamos más rápido los balones, pero al no tener ataque
y solo al defender, al final de cuentas nos termina perjudicando el resultado, y aguantar el resultado siempre es malo. Y aquí se vio la evidencia, en una individualidad de Diallo termina encajando el gol y fue un baldazo de agua fría para Ecuador. Al final de cuentas, este partido pasa por malas decisiones del director técnico, también por el nerviosismo un poco de los jugadores y también de las individualidades que se vio más reflejada en Costa de Marfil que en Ecuador. Jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié mostraron su versión más baja en lo que va del partido, y eso al final de cuentas termina perjudicando Cole. Y esto ha sido todo, así que dime, ¿qué te pareció el análisis post partido de Costa de Marfil y Ecuador? Deja tu opinión en los comentarios. Yo soy Punky y nos vemos en un próximo video. Bye bye.